Ante todo, muy buenos días, tardes o noche, ¿no? Ya sea cuando estén viendo este video. Mi persona, estudiante de la Facultad de Ingeniería de Minas, voy a hacer el análisis del programa. Que en este caso el programa es Wedge, para el curso de Mecánica de Rocas 2, que es el análisis de estabilidad de cuñas en taludes rocosos, ¿no? Ya, tenemos el contenido y agenda de la presentación, en el cual mi persona va a estar dando, ¿no?, cada punto y aspecto de este programa. Como primero tenemos la introducción a la estabilidad de taludes rocosos. Tenemos como segundo punto los mecanismos de falla en macizos rocosos. 3. Tenemos la teoría de la falla en cuña. Como cuarto tenemos las discontinuidades y su rol geomecánico. Como quinto, tenemos los criterios de resistencia al corte. En 6 tenemos el factor de seguridad en cuñas rocosas. Como séptimo tenemos la presentación del software Switch, ¿no? Su interfaz, todo ese tipo de cosas. En octavo tenemos los fundamentos matemáticos del programa. En el siguiente punto tenemos los datos de entrada y flujo de trabajo, seguidamente del análisis determinístico y probabilístico, ¿no? Este se da en el mismo programa. Como onceavo tenemos el análisis de sensibilidad. Doceavo tenemos el modelamiento de soporte y refuerzo. 13 tenemos la interpretación de resultados. 14 las aplicaciones que se pueden dar, ¿no?, en este caso en nuestro ámbito, que es en el sector minero. 15 tenemos las ventajas y las limitaciones que este programa, ¿no?, ya mencionado, puede llegar a tener. Y 16 sería el caso de estudio y las conclusiones en este caso. Como introducción tenemos la importancia de la estabilidad de taludes en minería. La estabilidad de taludes es uno de los pilares, ¿no?, del diseño geotécnico de minería a cielo abierto, subterránea y en obras civiles, ya sean asociadas en este caso, ya que de ella dependerá la seguridad del personal, la continuidad operativa y la rentabilidad de nuestro proyecto. En los macizos rocosos la estabilidad no depende únicamente de la resistencia de la roca intacta, ¿no?, sino principalmente de las discontinuidades geológicas. Pueden ser estas las fracturas, diaclasas, planos de estratificación y las fallas, que actúan como superficies de debilidad por donde se produce el deslizamiento. Tenemos también que un talud aparentemente competente puede fallar de forma súbita si la orientación de las discontinuidades forman pequeños bloques o cuñas cinemáticamente inestables respecto a la cara libre de excavación. El análisis de estabilidad permite anticipar estos escenarios, cuantificar el riesgo mediante el factor de seguridad y diseñar medidas de mitigación como bermas, ¿no?, drenajes, pernos o cables de anclajes antes de que ocurra una falla. Herramientas de software, ¿no?, que está muy especializado, como el Switch de Rock Science, que permite un modelamiento matemático. Estos mecanismos también de falla para su análisis de forma rápida, rigurosa y repetible, en este caso, integrando la geología estructural con la mecánica de rocas. Ya, tenemos los mecanismos de falla en los macizos rocosos, ¿no? Los mecanismos de falla serían la falla controlada por estructura y tenemos la falla controlada por el material. En el primer aspecto tenemos la falla planar, falla en cuña o falla por volcamiento, el toppling. En la falla planar tenemos el deslizamiento sobre un único plano de discontinuidad que aflora en la cara del talud. La falla en cuña es el deslizamiento de un bloque formado por la intersección de dos planos de discontinuidad. Falla por volcamiento del toppling tenemos la rotación y el volcado de columnas de roca separadas por discontinuidades subverticales. En el otro aspecto tenemos la falla controlada por el material, que sería en este caso la falla circular o rotacional. Falla compuesta y el switch, ¿no? Cómo nosotros este programa usamos para ver este tipo de fallas.
En la falla circular tenemos la típica, ¿no? Que es de macizos muy fracturados, suelos o roca meteorizada, donde el comportamiento se aproxima al de un medio continuo. La falla compuesta es la combinación de mecanismos estructurales y de rotura del material intacto. El programa de Swatch se enfoca específicamente en el mecanismo de falla en cuña. Es el más común en los taludes rocosos con dos o más familias de discontinuidades, ¿no? Tenemos la falla en cuña y la definición de las condiciones. Uh, una cuña rocosa se forma, ¿no? Cuando los planos de discontinuidades, por ejemplo, dos familias de diaclasas se intersectan entre sí y con una superficie libre del talud, generando un bloque tridimensional en forma de prisma o cuña. Para que esta cuña sea cinemáticamente posible de deslizar, la línea de intersección de los dos planos debe aflorar en la cara del talud. Es decir, que su dirección de buzamiento debe apuntar hacia el exterior de una excavación. Adicionalmente, ¿no? El ángulo de buzamiento de la línea de intersección debe ser menor que el ángulo del talud y mayor, ¿no? Que el ángulo de fricción de las discontinuidades por su condición conocida como el criterio cinemático de deslizamiento. El movimiento puede ser producido por deslizamientos simultáneos sobre ambos planos, ya sea a lo largo de la línea de intersección o por el deslizamiento sobre un simple solo plano, ¿no? Cuando las condiciones geométricas de fricción favorezcan. Este tipo de falla es especialmente frecuentemente en minería a cielo abierto en taludes de bancos, rampas de acceso y cortes de carretera dentro del macizo rocoso con dos o más sistemas estructurales bien definidos. Tenemos las discontinuidades, ¿no? El factor geológico determinante. Las discontinuidades son planos de debilidad presentes en el macizo rocoso. Las diaclasas, fallas, planos de estratificación, foliaciones y los contactos lidológicos, y que constituyen el elemento que controla la resistencia global del macizo, ¿no? Cada una de esas familias de discontinuidades se caracteriza mediante su orientación, el dip y el deep direction. Su espaciamiento persiste, ¿no? Tiene persistencia, tiene rugosidad, apertura, relleno y condición de humedad. Los parámetros implementados en el campo mediante el mapeo geológico estructural. La orientación relativa sobre las discontinuidades y la orientación del talud es el factor más crítico. Dos familias con orientaciones desfavorables pueden generar cuñas inestables, aun cuando la roca intacta sea muy resistente, ¿no? Los datos estructurales se representan habitualmente en proyecciones estereográficas, redes de Smith o de Wolf, que permiten visualizar gráficamente la intersección de planos y evaluar la cinemática de la falla, antes incluso de calcular los factores de seguridad. El Swatch, este programa, ¿no? Nos integra el análisis estereográfico de una forma automatizada ya, calculando la línea de intersecciones de los planos ya ingresados, ¿no? De acuerdo a nuestros datos ya obtenidos con el programa del DIPS. Y también evaluando su variabilidad cinemática respecto a la geometría de nuestro talud. Tenemos la resistencia al corte en discontinuidades. El deslizamiento a lo largo del plano de discontinuidad está gobernado, ¿no? Por la resistencia al corte disponible en dicho plano, el cual es generalmente muy inferior a la resistencia de la roca intacta. El criterio de Moore-Coulomb es el más utilizado. La resistencia al corte se expresa como la resistencia al corte es igual a la constante más la tangente de nuestro ángulo, o en este caso talud, ¿no? Donde C es la cohesión, el Coulomb es el esfuerzo normal y esto es el ángulo de fricción básico. El criterio de Barton-Brandis incorpora, ¿no? Además de la regularidad de las discontinuidades, JRC y la resistencia de las paredes de la junta, JCS, siendo más representativo para discontinuidades rugosas no rellenas, comúnmente disponibles como opciones en la aplicación del Swatch. La presencia de agua en la discontinuidad reduce el esfuerzo efectivo normal, principio de esfuerzos efectivos de Terzaghi, y por tanto disminuye drásticamente la resistencia al corte disponible, siendo una de las causas más frecuentes de falla de cuñas en campo. La correcta caracterización de estos parámetros de resistencia mediante ensayos de corte directo o retroanálisis de taludes
fallados es fundamental para obtener resultados confiables en cualquier modelo, ¿no?, de estabilidad en este caso. Tenemos el factor de seguridad. Tenemos aquí una pequeña fórmula que el factor de seguridad es igual a las fuerzas resistencias entre la cuña rocosa, ¿no?, las fuerzas desestabilizadoras. Un factor de seguridad mayor a 1 indica que las fuerzas resistentes superan, ¿no?, a las actuantes y en teoría el bloque permanece estable. Un factor de seguridad menor a 1 indica falla inminente. En la práctica minera, si existe un factor de seguridad mínimo con diseño, habitualmente entre 1.2 y 1.5 para condiciones estáticas y algo un poco menor para condiciones pseudoestáticas, ¿no?, con sismo para incorporar un margen de incertidumbres. El factor de seguridad de cuña se calcula a partir del equilibrio de fuerzas, peso propio de bloque, fuerzas de fricción y la cohesión. En los planos de deslizamiento, presión de agua, fuerzas sísmicas y cargas extremas, como el empuje de un perno de esfuerzo. El programa de Switch nos automatiza este cálculo, ¿no?, resolviendo las ecuaciones de equilibrio con limitantes en 3 dimensiones para la geometría exacta de la cuña definida por el usuario, evitando simplificaciones manuales propensas al error. Este programa nos permite, además de observar cómo varía el factor de seguridad al modificar cualquier parámetro de entrada, lo que resulta esencial, ¿no?, para nosotros, para el diseño de medidas de estabilización. Ok, tenemos aquí una pequeña pregunta y la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué es el Switch? El Switch es un programa de análisis de estabilidad de taludes desarrollado por Rock Science Inc., ¿no? Es desarrollado en Toronto, Canadá, especializado exclusivamente en el mecanismo de falla en cuña, ¿no?, que es formada por dos planos de discontinuidad y la superficie del talud. Es muy ampliamente utilizado en la industria minera, en geotecnia vial y en la ingeniería civil de excavaciones, tanto por consultoras como por universidades, debido a la interfaz, ¿no?, que vamos a tener, que es muy intuitiva, y a la solidez de la formulación matemática basada en el equilibrio límite. El programa realiza, ¿no?, el análisis mediante el método de equilibrio límite tridimensional, calculándola de forma determinística y probabilística el factor de seguridad de la cuña, así como su volumen, peso y las fuerzas actuales sobre cada plano. El Switch forma parte de la suite de programas de Rock Science, junto al Slide segunda edición, el Rock Science 2, el Rock Science 3, el Dips, el Rock Play y entre varios más, ¿no? Y comparte con ellos la filosofía de combinar rigor geométrico y mecánico con facilidad de usos para el ingeniero de campo. Actualmente se distribuye, ¿no?, versiones en 2D, 2 dimensiones o 3 dimensiones, interactivas, permitiendo visualizar la cuña en el espaciado, rotarla y analizar simultáneamente la proyección estereográfica de los planos involucrados. Los fundamentos matemáticos que vamos a tener para el análisis del Switch. El Switch construye la geometría de la cuña a partir de la orientación, el dip y el dip direction, de dos planos de discontinuidad, y la orientación de la cara del talud y de esta cresta o superficie superior, upper face, definida, ¿no?, así un tetraedro o prisma del espacio tridimensional. Mediante el álgebra vectorial, el programa calcula la línea de intersecciones de los dos planos discontinuidades, determinando su dirección e inclinación, elemento clave, ¿no?, para evaluar la dirección potencial del deslizamiento de nuestro bloque. El equilibrio de fuerzas se plantea también considerando el peso del bloque, calculado ya a partir de su volumen geométrico y el peso unitario de las rocas, las reacciones normales y de fricción en cada plano, la cohesión, la presión de agua y las fuerzas externas como cargas sísmicas o de refuerzo. El sistema de ecuaciones, ¿no?, es algo resultante que se resuelve para dos modos posibles de deslizamiento: deslizamiento sobre ambos planos simultáneamente o deslizamiento sobre un solo plano, seleccionado automáticamente el modo cinemáticamente válido, ¿no? Este enfoque analítico riguroso permite a nosotros obtener resultados exactos para la geometría de cuña simple, siendo mucho más eficiente computacionalmente que los métodos numéricos de elementos finitos o discretos para este tipo específico de problema. Los
los datos que nos va a pedir, ¿no? Los datos de entrada requeridos para nosotros poder ver nuestro talud en el programa de Switch. Tenemos que tener la geometría de nuestro talud y las propiedades geomecánicas. Tenemos la orientación de la cara del talud, el deep direction, orientación de la cresta o superficie superior del talud, la altura del talud y ubicación de cada cara en el análisis, presencia de bermas o bancos sí corresponde claramente a propiedades geomecánicas, la orientación de las familias de discontinuidades, las de juntas 1 o juntas 2, ¿no? Criterios de resistencia como el Moore-Coulomb o Barton-Bandis, ¿no? Tenemos el peso unitario de roca, el nivel de agua subterránea o presión de poro. Cargas sísmicas, coeficiente pseudoestático y fuerzas de soporte. Tenemos el flujo, ¿no? O los pasos que vamos a requerir nosotros para trabajar un típico, ¿no? En Switch. Está conformado por 5 pasos. Como paso número 1 tenemos la definición de la geometría. Se ingresan la orientación de talud, la cresta y las dos familias de discontinuidades, ¿no? Momento en el cual el programa genera automáticamente la vista 3D de la cuña y la proyección estereográfica correspondiente. 2. Tenemos la verificación cinemática. El programa va a evaluar si la geometría ingresada realmente forma una cuña movible y que aflora en la cara del talud. Si no existe cuña válida, el programa lo indica y no continúa con el cálculo de estabilidad. 3. Tenemos la asignación de propiedades, ¿no? Que se define los parámetros de resistencia al corte de cada plano, al peso unitario de la roca y las condiciones de agua subterránea, ¿no? O la presión del poro. Como cuarto paso tenemos el cálculo de factor de seguridad. El programa va a resolvernos a nosotros el equilibrio de fuerzas que entrega el factor de seguridad, el volumen y el peso de la cuña. Como quinto paso tenemos, ¿no? El análisis complementario. Se pueden incorporar cargas sísmicas, fuerzas de soporte, pernos o cables, análisis probabilísticos y análisis de sensibilidad, ¿no? Para robustecer e interpretar mejor los resultados. Tenemos el análisis determinístico y el análisis probabilístico. Tenemos esos dos enfoques, ¿no? Ya mencionados el determinístico y el probabilístico. Nos va a nosotros dar en el determinístico un valor fijo, ¿no? Para cada parámetro de entrada, ya sean orientaciones, cohesiones o ángulos de fricción. Nos va a entregar un único valor de factor de seguridad como resultado de análisis. Es rápido y sencillo de interpretar, adecuado para diseños preliminares o verificaciones puntuales, ¿no? No captura la incertidumbre natural de los datos geológicos ni la variabilidad espacial del macizo rocoso. Tenemos el enfoque probabilístico, ¿no? Cada parámetro de entrada se define mediante una distribución estadística, ya sea normal, uniforme o triangular, o entre varios más, ¿no? En lugar de un solo valor único, nos va a dar varios en este caso. El programa de Switch va a ejecutar simulaciones tipo Monte Carlo o muestreo por hipercubo, ¿no? Latino, generando cientos o miles de combinaciones de valores. El resultado por división de factor Z y la probabilidad de falla, ¿no? Es decir, que la fricción en casos del factor Z va a ser igual a menor que 1, que eso, ¿qué nos quiere decir? Ya mencionado anteriormente, que puede haber el desprendimiento. En este caso va a necesitar algún tipo de sostenimiento, ¿no? Como pernos, etcétera. Nos va a permitir una gestión de riesgo también más robusta, especialmente en proyectos mineros a gran escala o que tengan una larga vida útil. Tenemos el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad nos permite a nosotros identificar cuáles parámetros de entrada tienen mayor influencia sobre el factor de seguridad de la cuña, variando un parámetro a la vez, dentro de un rango definido, mientras los demás se mantienen constantes. Este programa de Engage, una vez más, nos genera gráficos de sensibilidad que muestran la variación del factor de seguridad, ¿no? En función a cada de los parámetros. Por ejemplo, tenemos el ángulo de fricción, la cohesión, la orientación y las juntas a nivel freático. A nosotros nos va a facilitar, ¿no? La priorización de esfuerzos de investigación geotécnica. Este tipo de análisis es particularmente útil cuando existe, claro, la incertidumbre en la caracterización de campo, ya que nosotros nos va a orientar sobre qué parámetros requiere mayor presión de medición o mayor número de ensayos, ¿no?
Vamos a tener también un combinado de análisis probabilístico. El análisis de sensibilidad entrega una visión integral del riesgo geotécnico, ¿no? Asociada a la cuña de bajo estudio. Tenemos el modelamiento de soporte y el refuerzo. Este programa de Switch nos va a permitir a nosotros incorporar elementos de refuerzo estructural directamente en el modelo de equilibrio, ¿no? El que es el límite evaluado de sus efectos sobre el factor de seguridad de la cuña. En este caso, sin necesidad de cálculos manuales adicionales. Los pernos de anclaje, los rock bolts, son modelados definiendo la orientación, longitud y también capacidades de carga, ¿no? Como la tensión y el corte, y el patrón de instalación, sumando fuerzas estabilizadoras que se incorpora al equilibrio de las fuerzas de la cuña. Tenemos los cables de anclaje también, ¿no? Los cable bolts, que se emplean para cuñas de mayor volumen o cuando se requiere una capacidad de soporte superior a la de los pernos convencionales y se modelan de forma similar considerando la carga de trabajo admisible, ¿no? Esta funcionalidad nosotros nos va a convertir que el Switch es una herramienta de diseño y no solo de diagnóstico, siendo de gran utilidad, ¿no? Para nuestro ámbito, que es la ingeniería de minas, y la establección de taludes mineros y de obras viales. Ya, una vez ya teniendo, ¿no? Tenemos que, teniéndolos como teoría, el programa ya en la parte final, tenemos que nosotros tener la interpretación de los resultados. Los resultados principales de Switch es el factor de seguridad de la cuña, el cual debe compararse con el factor de seguridad mínimo del diseño establecido por la normativa del proyecto o por el criterio del ingeniero geotécnico responsable, ¿no? Este análisis probabilístico y la probabilidad de falla complementa el factor de seguridad determinístico. Un factor de seguridad promedio aceptable puede coexistir con una probabilidad de falla significativa si existe alta variabilidad en los parámetros sentados. Los reportes que nos va a generar el programa de Switch van a ser los gráficos estereográficos, vistas 3D, tablas de resultados, constituyen un respaldo técnico también claramente, va a ser un tanto útil para la toma de decisiones operativas como las auditorías de seguridad geotécnica. Ya llegando a la última parte de la teoría, tenemos las aplicaciones del programa de Switch en la ingeniería de minas, ¿no? En este caso nuestro ámbito sería el diseño y la verificación de taludas en el banco individual y taludes globales en minería a cielo abierto, donde las orientaciones estructurales suelen generar cuñas críticas en cara de los bancos. También tenemos los análisis de estabilidad en portables de acceso a labores subterráneas y en taludes de cortes para caminos, plataformas y depósitos estériles. También tenemos la verificación de la efectividad de los sistemas de soporte instalados o propuestos. Tenemos los pernos, cables y mallas, ¿no? Ya mencionados anteriormente, antes de la implementación del terreno, optimizando recursos y tiempos de instalación. Apoyo en estudios de factibilidad y el diseño geotécnico de detalle, integrándose con datos obtenidos mediante mapeo estructural, sondajes orientados y fotogrametría, y escaneos láser con en este caso, los sensores LIDAR, ¿no? De los taludes. Las ventajas y limitaciones del programa. Como todo programa, tiene las ventajas, las facilitaciones y también tiene sus limitaciones, ¿no? En este caso, las ventajas son que su interfaz es gráfica intuitiva con visualización 3D, ¿no? Que es interactiva de la cuña y su proyección estereográfica asociada. Su cálculo es riguroso y rápidamente basado en la formulación analítica de equilibrio límite, validada ampliamente en la industria. Incorpora también análisis probabilísticos de sensibilidad y modelamiento de soporte en un mismo entorno de trabajo, ampliamente reconocido y aceptado por autoridades regulatorias y en la práctica profesional internacional. Las limitaciones que este programa nos trae, que es modela un mecanismo de falla específico, cuñas de dos planos, ¿no? No representa fallas circulares, planares, simples ni volcamientos. Asume bloques rígidos y discontinuidades planas, persistentes. No captura directamente la fracturación de la roca. La calidad de los resultados depende enteramente de la calidad de los datos estructurales y de resistencia
ingresados por el usuario, ¿no? En este caso nosotros. Como todo programa, si es que no le metemos unos datos nosotros reales o de buena calidad, no esperemos tampoco resultados de buena calidad, ¿no? En este caso. Tenemos aquí un ejemplo que es ilustrativo de aplicación, ¿no? Que es en este caso, un mapeo estructural identifica dos familias de discontinuidades. Tenemos dos juntas, una junta con comportamiento de 45 a 130 grados y la junta 2, ¿no? Comportamiento 60 y a 30 grados, cuya intersección genera una línea potencialmente aflorante, ¿no? En la cara del talud. También tenemos el cálculo determinístico, que entrega un factor de seguridad menor al mínimo aceptable de diseño, lo que evidencia una condición de inestabilidad potencial y la necesidad de implementar medidas de mitigación. Bueno, llegamos al cierre, ¿no? A las conclusiones. La falla de cuña es uno de los mecanismos de inestabilidad más frecuentes y crítico en los taludes rocosos, y su análisis requiere una comprensión sólida, tanto en la geología estructural o como en la mecánica de roca, ¿no? El switch constituye una herramienta especializada, rigurosa y ampliamente validada por el análisis de mecanismos integrados, la geometría 3D, proyección historiográfica, criterios de resistencia, modelamiento y soporte en su entorno de trabajo. El dominio que nos va a entregar la herramienta de Switch resulta cada vez más relevante para nuestro ámbito, ¿no? Que son los ingenieros de minas, dado el rol central de la estabilidad de taludes en seguridad operacional y la viabilidad económica de los proyectos mineros. Se recomienda complementar el aprendizaje teórico con la práctica directa del software, utilizando datos de estructuras reales y contrastando con los resultados obtenidos con observaciones de campo. Bueno, eso sería todo por la parte teórica. Ahora nos vamos, ¿no? Al programa Switch. Como vemos, esta es su interfaz. Podemos hacer un modelamiento aquí. Podemos ver en tres dimensiones. Y acá tenemos visto desde la parte de arriba, frontalmente y de lado o lateralmente. Una vez aquí tenemos que nosotros tener los datos que son los datos del DIPS, ¿no? Pero ya sintetizados aquí. Aquí tengo estos datos ya con flechas que son netamente para el programa de Switch. ¿Y nosotros dónde vamos a poner estos datos de aquí? Nos vamos en el programa, nos vamos a análisis y ponemos el input data. Los datos que tenemos aquí ya son predeterminados por el programa, pero nosotros tenemos que hacer el cambio, ¿no? Tenemos que aquí es 42, 289, 35 y 68. 35 y 68 en esta parte. Ya tenemos la primera fila del join set 1 ya cambiada, ¿no? Tenemos ahora aquí, que es del join set 2, que es 68. Aquí 198. 35 acá. Ya. Y para el upper face tenemos que tener aquí, acá también tenemos los datos, ¿no? Que son 10, 185. 10 y 185. Acá en este caso solo cambiamos esto. Y tenemos el 65 y 185. En este cambio ya viene ya predeterminado. Tenemos que desmarcar esto. Si es que en su programa viene, tienen que desmarcar. Bueno, en este caso mi talud tengo que desmarcarlo porque no presenta este tipo de talud. Y para ya nosotros visualizar esto tenemos, para visualizar el talud, tenemos que darle a aplicar. Tenemos un problema, creo que es este. Nos dice que nuestra geometría está invalidada, ¿no? Ya. Entonces así se vería nuestro talud.
tenemos que marcar overlocking y lo aplicamos. Simplemente cerramos ahora y nuestro talud se ve así, de esta manera, ¿no? Podemos nosotros ver nuestro talud. También no solo podemos ver, sino también podemos ver el estereonet, que sería ese de aquí. Que en anteriores hemos visto que serían cuántas familias, sería 1, 2, 3, 4, en este caso 5 familias, ¿no? También podemos ver histogramas. Y también el método probabilístico. Podemos cambiarle también los colores a nuestro talud, ¿no? Para que pueda verse un poco más llevado a la realidad. Ahí se puede ver cómo es nuestro talud, ¿no? En este caso, nosotros no necesitaríamos, ¿no? Nosotros vemos que el factor de seguridad que tenemos es bueno y nosotros no necesitamos la implementación de pernos, etcétera, ¿no? Eso sería todo. Gracias.